Hola, I'm back. ¿Qué tal? Feliz de estar de vuelta. Si regresan a la madre, muchas gracias. Sí tenía miedo de que si me iba, las 30 personas que siguen fiel a mis videos iban a desaparecer, así que espero que eso no pase. Me fue bien. Tuve una época toda jodida a principios de abril, horrible, asquerosa, chiclosa, que a la fregada, pero cambiaron muchas cosas. Me cambié de trabajo, me cambié de casa, hubo muchos cambios. Me da miedo que haya olvidado la voz que uso para narrar estas cosas, porque no es mi voz regular. Arrietty en el mundo de los diminutos es de esas películas del estudio que a veces olvido que existen, pero que cuando la recuerdo digo, oh, qué lindo, pero pues ya, ¿no? Es como si estuvieras, por alguna razón, en un museo sobre nudos marítimos y cómo ayudan a los marineros y la repercusión que han tenido en varios viajes y la historia. Y de pronto ves un brazalete de colores tejido y dices, ay, pues qué bonito, pero ¿qué más? Ya saben, Ghibli, visuales bonitos y poca historia. En este caso, me parecen encantadores los detalles de los artículos humanos que tienen otros usos para los diminutos. Es una oportunidad para la creatividad en el retrato de estas criaturas y su mundo que no dejaron escapar. Hay momentos donde la animación no es tan del estándar de Ghibli, sobre todo al retratar personajes miniatura junto a personajes de tamaño normal, pero de nuevo no es algo malo, es algo un poquito menos a lo que estamos acostumbrados. Reviendo la película me doy cuenta de que este punto es un poco ridículo, así que no me hagan demasiado caso en lo que acabo de decir. Es una película que aún es preciosa. Creo que es nada más el hecho de que me he estado acostumbrando mucho a ver animación bonita de seguido porque estoy viendo todas las películas de Ghibli. La música es muy linda, le da un sonido particular al film que se diferencia de las composiciones de Hisaishi. El problema es que a veces los niveles de música y los sonidos de la escena no están tan bien balanceados, solo en algunos momentitos, como cuando deberíamos centrarnos más en el ambiente diegético, pero ponen una canción súper fuerte, como si los sentimientos de los personajes los distrajeran de las cosas a su alrededor, pero la realidad de la escena no es así. O de pronto usan música con letra en lugar de puramente instrumental, que a lo mejor hubiera quedado mejor. Añadiendo a esto, hay detalles en la edición de sonidos de ambiente que también son un poco raros, como cuando Arrietty ve la cocina de los humanos de noche y nos ponen estos sonidos de cocina, como si alguien la estuviera usando, o como si Arrietty se estuviera imaginando o recordando cómo funciona una cocina, pero pues, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos enfatizar que ella recuerda el uso de una cocina? Pero hay otros momentos chéveres, como cuando solo se escucha el reloj del cuarto mientras Arrietty y su padre se escabullen. Entonces Sho ve a Arrietty y el ritmo que antes eran las agujas del reloj ahora suena como los latidos de su corazón asustado. Eso es delicioso y hay otros muy buenos momentos de sonido, sobre todo para mostrar la diferencia de dimensiones de los personajes y las cosas. Pasando a los personajes, son la mayoría muy agradables, muy simples pero adorables. Incluso nuestra protagonista sigue esta línea de casi todos los protagonistas infantiles de Ghibli, que son buenos niños, que ayudan a sus papás y son entusiastas por alguna profesión o pasatiempo. Arrietty está emocionada por ayudar a tomar prestadas cositas de las casas de los humanos como su padre hace, que es el equivalente de los diminutos a recolectar. La naturaleza activa y entusiasta de la chica es expuesta pronto en la película, por lo que al verla meter la pata y ser vista podemos entender su desilusión y culpa, sobre todo cuando se tienen que mudar después por lo que ella causó. Eso es básicamente todo lo que sucede con Arrietty. Es entusiasta por la aventura, se asusta del mundo exterior al cagarla y de ser vista por un humano, aún continúa teniendo fe en la habilidad de su especie por sobrevivir, aprende a confiar en el niño humano para el final, pero igual necesitan mudarse porque los vieron los humanos. Puedes decir que hubo una forma de probarse a sí misma por haber fallado por, pues, la pequeña aventura que tiene para rescatar a su madre, y no es que sea un personaje malo o que no tenga sentido, pero es un poquito desenfocado. Vemos cómo le entra un poco de desconfianza y luego la recupera, pero entiendes quién es ella y por qué reacciona a las situaciones que se le presentan, pero hasta ahí. No hay un desarrollo muy grande en particular ni un viaje en cuanto a su personaje. Y como vemos, la línea general de la película es desarrollar confianza y esperanza, y el que carga la mayor parte de este mensaje es Sho. Este nene está seguro de que se va a morir y no puede hacer nada bien. Se siente que falla al solo perjudicar a Arrietty en lugar de protegerla. Para el final, él es capaz de ayudarla y obtiene esperanza al ver gente pequeña luchando por sobrevivir. Es más claro ver el camino de su personaje en comparación al de Arrietty, lo vemos tomar riesgos y exigirse a sí mismo por ayudarla, y eso le demuestra que tiene fuerza para luchar por su propia vida. Al menos hay una clase de payoff en su conflicto. La mamá no tiene mucho papel, es caracterizada como una bola de nervios que complementa la calma casi perpetua del padre. La tía amable es buena onda y el gato es bipolar, lo que es consistente con todos los gatos del mundo.
El inconsistente acá es el papá. Primero está de, mira, no siempre tienes que huir de los humanos, puedes decidir de cuáles correr y de cuáles no, pero en cuanto Arrietty decide no huir de Shaw, el güey está de, me desobedeciste, nos vamos a mudar. Y una familia entera desapareció por los humanos y, o sea, no está tan alterado como yo lo hago sonar, pero no tiene mucho sentido con lo que nos dijo hace 15 minutos. Eso y la villana, que es una señora creepy sin nada mejor que hacer, es lo que baja el apartado de personajes. Al inicio considero que hay una buena exposición en el introducir a la protagonista, sus padres y su dinámica familiar. Pero después tenemos ejemplos de diálogo recontra sobreexplicativo como tu mamá que está ocupada debería estar contigo porque te van a operar. Vaya, es una pena que tus padres estén ocupados y divorciados. Es como... Aparte de la falta de definición de la protagonista, otro problema importante de la película es que no hay mucho en juego. Sabemos que las sospechas del padre en Shaw no son ciertas, y cuando la verdadera amenaza hace algo contra los diminutos, es arreglado de forma bastante fácil, con entrar a una alacena y abrir un frasco. Atado a todo esto, el ritmo de la película está algo atorado. Siguiendo la tradición de Ghibli, es mucho tiempo en secuencias bonitas, pero narrativamente débiles. No es una película pesada de seguir o necesariamente aburrida, pero es olvidable porque casi nada de importancia sucede por la mayor parte de su duración. La película tiene un sentimiento más de, digamos, caricatura, sobre todo con lo simple que es la villana, y su concepto quedaría mejor en un corto de 20-30 minutos, donde la simplicidad de la historia y los visuales del mundo diminuto se complementarían lo suficiente. Y qué desperdicio que tras ver el diseño de los papás de Arrietty no hicieran el doblaje de la película con acento argentino. ¿Qué les pasa? Estaba ahí la oportunidad, boludos. 5 de 10, más cerca de un 6 que de un 4. Y ahora nos ponemos norteños. La colina de las amapolas es la segunda película dirigida por Goro Miyazaki. Es más una rom-com, bueno, sin mucha comedia. La segunda película del estudio enteramente dedicada a un romance escolar. Excluye Susurros del Corazón porque si bien el romance es importante, el tema principal es el crecimiento y cosas así. A diferencia del bodrio molesto de personajes insufribles que fue Puedo escuchar el mar, la colina de las amapolas se las arregla para hacer una historia llevadera y algo dulce. Al fin alguien entiende que para que una película de romance funcione, tiene que ser romántica. Para empezar con el apartado técnico, ¡aparezco en la portada! De animación, pues es Ghibli siendo Ghibli. Sí es uno de sus apartados visuales menos llamativos, incluso comparado con Arrietty, dado que la tranquilidad de la historia y la falta de secuencias bombásticas da para ello. Sí he de decir que me gustaron varias secuencias y en especial quiero remarcar lo efectivo del acting para comunicar el elemento central de la película, los sentimientos de los personajes. El diseño de personaje acá tomó retos que antes no habíamos visto necesarios en Ghibli. Sabemos que puede culpárseles en varias instancias del síndrome de la cara clonada, pero en esta historia donde los parentescos y similitudes son importantes, se nota un esfuerzo por diferenciar unos rostros de algunos adultos. La música, al igual que los visuales, está un poco por debajo de los sobresalientes ejemplos de anteriores films, pero igual no está mal. Al ser esto un drama romántico, tiene tonos más tranquilos y medio jazzis, pero más acorde a una narrativa dulce sin mucho despapalle. Sí hay una escena donde la elección de canción es cuestionable, es decir, incluso ponen lluvia y un entorno todo gris para ambientar el momento triste donde el niño le va a decir a la chica por qué no pueden estar juntos, pero la canción es un temita alegre como de elevador, y no es como que la música sea el ambiente feliz que se va a desvanecer, porque la aura entre estos dos ya estaba pesada y en silencios cuando la música alegre empieza a sonar. No es nada horripilante, pero sencillamente la escena habría sido mejor sin música o con una pieza más acorde. También hay otros pequeños deslices en la edición de sonido, como efectos de cosas que suceden en el fondo o lejos, pero el efecto no está modificado para sonar como tal, haciendo que la información de audio e imagen no cuadre. La historia inicia con Umi, una niña que desde el minuto 1 es mostrada como súper responsable y trabajadora, que iza banderas para el padre fallecido al que extraña. Interrumpo, perdón, pero güey, ¿qué pedo? ¿Por qué tienen tanto tiempo libre en la mañana? Uno con trabajo se hace desayuno y ni se peina. ¿A qué hora empiezan las clases en Japón? La nena prepara comida para todos, cose las calcetas de su hermano, hace la lavandería del edificio, lleva la contabilidad de la pensión, hace la cena y va al mercado después de clases. ¿Y el resto de la pinche familia qué? Bueno, yo hago todo eso en una semana. En la escuela resulta que alguien publicó un poema que parece ser sobre ella, y en el recreo los niños de la casa club hacen una especie de espectáculo propuesta para salvar la casa de ser demolida. Pero no entiendo cómo un niño saltando del techo prevendría que la demolieran. En mi opinión, solo le estás dando excusas al director y a la junta de padres para contarla como un peligro para los estudiantes. Pero bueno, esto define los dos objetivos metas de la película: la relación romántica de los protagonistas y el salvar la casa club. La narrativa de la casa es más que nada un apoyo al romance, dándoles excusas para pasar tiempo juntos al trabajar en el periódico y limpieza. Pero aún así, los momentos con los diferentes clubs y sus esfuerzos son simpáticos. Animan momentos intermedios de la película con la interacción de diferentes estudiantes. Cuando piensas que tu chico no te responde los mensajes porque te está engañando, pero
pero en realidad está debatiendo sobre democracia con sus compañeros, hombres. La exposición en la película está bastante bien la mayoría del tiempo. Aprendemos de la prota al ver su rutina y de su familia con conversaciones sencillas que tienen sentido, como cuando el señor del mercado le pregunta por su mamá y sabemos que está lejos. Sin embargo, sí hay un momento raro donde, tras explicar por segunda o tercera vez cómo murió el papá de Umi, muestran un flashback para ilustrar la misma información que nos acaban de poner en palabras en repetidas ocasiones. Tendría más sentido que la primera vez que escuchamos de la muerte del señor tengamos este flashback, pero acá es bien raro. Ya no deberíamos tener la misma respuesta emocional a esta información, pero nos muestran todo con imágenes ahora. Podríamos solo cortar a la reacción de este hombre sin ponernos tan sentimentales. Aún así, la mayoría de las elecciones para narrar los sentimientos de los personajes o enfatizar la soledad de Umi son muy acertadas. El trabajo de fondos y ambientación también es muy bueno, qué novedad. El uso de la luz para potenciar la perspectiva en escenas románticas es también bueno. Ahora, hablando del verdadero hueso de la película, le amour, el drama, los norteños. Desde la secuencia inicial vemos que Shun responde a las banderas de Umi. Tras ver que él es el presidente del periódico, adivinamos que claramente es el autor del poema. Tras su primera interacción significante con Shun, Umi tiene una visión de él saltando del edificio mientras baja sus banderas, y creo que es un muy bonito detalle para mostrar cómo Shun es esa persona que responderá a sus llamados de soledad. Además del hecho de que las acciones del padre de Umi, la razón por la que hizo las banderas, encaminaron a los dos jóvenes a encontrarse y es como si su papá le mandara al muchacho. Es bonito. Los personajes no son muy complicados y lo mismo va para su relación. Es un crush de secundaria con su ternura habitual, pero tampoco va a extremos de es el amor verdadero de mi vida. Sin embargo, sí hay detallitos que ayudan a retratar esta relación para que uno como espectador los apoye. Por ejemplo, un día que Umi llega tarde y necesita que alguien compre puerco mientras ella cocina para todos, ninguno de sus hermanos o su pinche abuela mueven un jodido dedo para ayudarla y se quedan viendo Chabelo. Y cuando va al mercado aparece este niño y hace el esfuerzo de ayudarla, aunque él iba claramente en la dirección opuesta a la que ella necesitaba ir. Es algo pequeño, pero ver cómo una chica tan trabajadora y que se siente tan sola como ella recibe apoyo cuando lo necesita, te enternece. Además, conociendo el personaje de Umi y viendo que ofrece su ayuda para pasar tiempo con Shun, sabemos cuánto significa él para ella porque entendemos que es parte de su personaje el trabajar para acercarse a las personas. Bueno, junto a toda esta ternura, resulta que triquitrácatelas, Shun descubre que el papá de la niña es su propio padre. Y pues a raíz del descubrimiento, el niño se comienza a alejar de ella, cosa que ella resiente y él termina contándole que el hombre que lo llevó a su familia adoptiva era el padre de Umi, o sea que son hermanos. Esto se puso muy telenovela. Y si bien no soy muy fan del plot twist de güey, somos hermanos perdidos pero nos tenemos ganas, al menos me gusta el respeto con el que se trata este tema. Es incómodo para los que lo saben y buscan distancia mientras combaten sus sentimientos. Otro anime, sobre todo uno moderno, habría fechitizado esto a límites inimaginables. Vemos cómo Shun deja de poner sus banderas para responder a Umi y comienza a ignorarla en la escuela. Esto hace a la niña hundirse más en su soledad y en cuanto extraña a su madre en el extranjero, y a su padre muerto, cuya memoria está ahora manchada por la posibilidad de que él tenga un hijo secreto. Al ver un drama mucho más calmado desenvolverse en Ghibli, puedo vislumbrar una fuerza en Goro como director, y esos son los silencios en la película y lo que se comunica con ellos. Desde las miradas entre los protagonistas, primero ilusionadas y después anhelantes pero tintadas de aflicción. Las palabras sencillas de la incómoda conversación de Shun con su padre adoptivo, que muestran lo complicado del tema para un padre que siempre lo vio como a su hijo legítimo, y un joven que ama a su padre pero necesita saber de dónde viene. El padre, pensando que está ayudando a su hijo, le dice que su padre biológico era un buen hombre y que cada día se parece más a él, sin saber que para Shun, el parecerse a tal hombre representa una desgracia. O en la charla de Umi con su madre, donde ella le cuenta su versión de los hechos en que el padre trajo al bebé un día diciendo que era el hijo de un amigo, pero que Umi aún sospecha que Shun podría ser hijo de su padre. Cuando Umi se suelta a llorar al considerar que el niño sí se parece un poco a su padre, esto nos comunica sus dudas sin que ella tenga que decirlo en palabras. Al final, habiendo salvado a la casa club, la mamá de Umi habla con el padre adoptivo de Shun y logran contactar al que fue amigo del padre de ambos. Los niños van a encontrarse con este hombre y él finalmente les confirma que Shun es hijo de un tercer miembro de su grupo de amigos y que al fallecer, el papá de Umi registró al bebé como propio para evitar que fuera enviado a un orfanato y lo recolocó en otra familia. Algo así como las enfermeras del IMSS malabareando bebés, pero pues se entiende en una época posguerra. No puedo pensar en otra forma de resolver el conflicto más que lo que literalmente pasa. Encuentras a alguien que estuvo ahí para develar la verdad, el malentendido se aclara, pero se siente un tanto anticlimático. Aún así, la película mantiene mejor ritmo
ritmo en su resolución que sus predecesoras. Al final, la casa club es salvada, los niños pueden continuar con sus inocentes sentimientos en paz. No es el gran drama, pero si tu objetivo es hacer un romance con dudas de incesto, pero con clase, y que sea al final algo muy dulce, se logró. 6 de 10, más cerca de un 5 que de un 6. Bromeaba mucho sobre esto, pero resultó que al final sí alcancé 1000 suscriptores mientras estaba ausente. No sé cómo tomarme esto, pero pues a fin de cuentas qué chingón. No suena como mucho, pero para mí es un chorro de gente. Sé que la mitad vienen por ese video de Bob Esponja que no voy a bajar del canal, pero pues igual, se agradece. Y si hay gente nueva, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Voy a intentar subir más seguido, pero ya saben, la vida no quita el hecho de que siempre está en mi mente volver a este proyecto. Y vamos a continuar, tengo algunos videos planeados, pero díganme si se les antoja algo, si quieren algo. Vamos a tal vez intentar hacer una celebración por los 1000 güeyes que de pronto les va a llegar una notificación mía cada mes. Gracias.